acércalo. No, más en confianza. Bien, hermanos, pues buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Vamos a abrir la Biblia ahí en la carta a los Hebreos, capítulo 3, para seguir con la serie de predicaciones o estudios que hemos titulado Los que no entrarán al reposo de Dios. En esta ocasión vamos a leer Hebreos 3, versículo 18. Hebreos 3, versículo 18, y ahí nos dice claramente, textualmente, Dios por medio de su palabra, quiénes son los que no entrarán al reposo, donde anteriormente dice que juró en su ira, que los que iba diciendo las características de los que no van a entrar en su reposo. Primero vimos que son los que no oyen la voz de Dios, luego vimos también los que endurecen su corazón. También vimos los que siempre andan vagando en su corazón. Y en la mañana vimos los que no han conocido los caminos de Dios. Aquellos que andamos en la vida cotidiana y decimos, esto es pecado, pero no me importa, lo voy a hacer, ¿verdad? Es decir, no conozco el camino, no conozco que Dios se va a desagradar de mí. Y uno hace aquello que no debe de hacer. En forma general, o lo que estuvimos viendo en la mañana, estos son los que no conocen o no han conocido. Resulta muy interesante el verbo han, como si ya hubiese pasado tiempo. Por eso en la mañana mencionaba unos 40 años, 15, 20, los que tengamos. Desde que salimos del bautismo hasta la fecha no hemos conocido los caminos de Dios. Entonces seguramente por medio de la palabra de Dios, Dios nos dice, no entrarán en mi reposo. Porque no han experimentado, porque no han aprobado, porque no han hecho lo que se mencionó en la mañana, conforme al texto y el contexto de la palabra de Dios. Dice el versículo 18, Hebreos 3, 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Así que lo que hoy vamos a ver, la quinta entrega, por mencionarlo así muy raro, o la quinta clase o quinta predicación es, quienes no entrarán al reposo de Dios son los que desobedecieron o los que desobedecen a Dios. Porque aquí se está manejando como en un futuro. Si nosotros ya estuviésemos en el juicio, en el día del Señor Jesús, Él nos diría, por cuanto desobedeciste, no entrarás en mi reposo. De ahí tiene mucha importancia que a su tiempo leamos la palabra, que a su tiempo podamos revertir aquello que sin lugar a dudas por nuestros actos y nuestros pensamientos y nuestras emociones nos puede llevar a una eternidad en el tormento eterno, no en los cielos. Si hoy, de lo que escuchemos hoy, algo nos identificamos con los que no van a entrar al reposo de Dios, entonces tenemos que modificar, tenemos que cambiar nuestro accionar conforme lo que Dios dice. Esto no lo podemos cambiar, esto no puede ser, esto no se puede evitar, esto no se puede evadir, de que los que desobedecen a Dios no entrar en el reposo de Dios es un hecho innegable, inevitable, inmutable, algo que no va a cambiar y algo que no se puede negar. En la mañana veíamos las causas por las que no se conocen los caminos de Dios o el camino de Dios. Las causas probables, algunas son las causas solamente por el tiempo que tenemos para poder meditar y también el por qué, veíamos el por qué no se conoce a Dios. Pues vamos a seguir con esa misma cuestión. ¿Por qué podemos o por qué desobedecemos a Dios? Conociendo lo que Dios dice. Recuerden que estamos hablando del pueblo de Dios. No estamos hablando de las personas que no están dentro del camino. Estamos hablando de las personas o seres que supuestamente o no supuestamente conocemos lo que Dios quiere. Porque si sabemos lo que Dios pide, si sabemos lo que Dios demanda, si sabemos lo que Dios quiere que se le demos la gloria y la honra. Y una de esas maneras de darle la gloria y la honra es estar reunidos aquí. Cuando no nos reunimos no le damos la gloria y honra a Dios y estamos desobedeciendo a Dios. Y una de las causas, son tres cosas por las que vamos a ver hoy, por qué el hombre de Dios desobedece a Dios, por qué el hombre del pueblo de Dios o por qué el miembro de la iglesia de Cristo desobedece a Dios. Y la primera es por una ironía, la ironía. La ironía significa burla o mofa. Por ese motivo es que el hombre de Dios lo desobedece. Yo he tratado de encontrar una palabra concreta, ¿sí? No quiere decir que esta sea, pero es una palabra que se asemeja a la que quiero buscar en el evento aquel cuando Dios crea a Adán y Eva y luego
les da una indicación. De ese árbol no vas a tomar el fruto prohibido. Tampoco trato de visualizar por medio de la palabra de Dios cómo es que estaba Eva ahí pensando, divagando, todo lo que hemos visto nosotros. Ya conocía lo que Dios había mencionado, ya sabía lo que Dios le había dicho, que no probaran del fruto prohibido. Y luego sabían que esa voz que habían escuchado los había hecho, los había formado, había creado los animales, había creado todo lo que ellos veían. Tenía un poder infinito, un poder, todo el poder tenía. No conocían a nadie más. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo es posible que Eva mejor haya obedecido a un animal, a una serpiente? Nada más porque la serpiente le habló y obedeció a un animal que no tiene razonamiento. Los animales no tienen cerebro, los animales son por instinto. Yo digo, ¿qué palabra puedo meter ahí? ¿Qué palabra se puede encajar más concretamente para definir aquello que hizo Eva? De que si lo vemos, cuando el hombre que quiere refutar a Dios piensa que todo esto es una fantasía, piensa que todo esto es una fábula, piensa que todo es un cuento, ¿verdad? Porque pues sí, de repente que vas a escuchar una serpiente, pero no es cuento ni fábula, es una realidad. Lo que hizo Dios, o por qué Dios permitió que el diablo, o ya lo sabemos, ya sabemos que Satanás entró de serpiente. En ese tiempo Eva no sabía que eso era posible. Ella lo que oyó fue nada más al animal que andaba ahí, o tal vez en el árbol, o como muchos lo dibujan, donde sea. Pero uno dice, o sea, ¿cuál es tu razonamiento para poder obedecer a un animal? A una persona que no, a un ser que no está ni siquiera a tu altura, a un ser que ni siquiera tiene manos, a un ser que ni siquiera puede hacer algo. Entonces yo digo, una de esas palabras es la ironía, es la burla. En forma irónica, el hombre se ha equivocado hacia Dios, es decir, es una burla que el hombre, una burla para el hombre, no para Dios, porque nadie puede burlarse de Dios, para el hombre mismo. Es decir, cómo aquella mujer llamada Eva tuvo no sé cómo puedo decir, la osadía de obedecerle a una serpiente. Ustedes vean ese cuadro, hermanos, vean ese cuadro. ¿No es algo irónico? ¿No es algo con lo que uno pudiese burlarse? Es una acción de burla. Es como si ahorita nosotros, bueno, que ya lo sabemos, que obedezcamos al gato que tenemos o al perro que va por ahí. O sea, eso es una burla, ¿no? Porque ¿cómo es posible eso? Por eso el hombre desobedece a Dios. Ahí vemos cómo ellos desobedecieron a Dios. Bueno, ella desobedeció a Dios. Fue engañada y luego se aumenta la ironía. Fue engañada, ¿no? O sea, un animal sin razonamiento la engañó a ella. A ella la engañó, porque dice la Biblia que Adán no fue engañado, que Eva fue la que fue engañada. Adán ya sabemos que quiso aprovecharse de la situación, dijo, bueno, pues yo no lo agarré, yo no lo tomé, ella lo tomó, pues de culpa a ella, ¿eh? Por eso le dijo, la mujer que me diste, ella me dio, pero ya sabía que no tenía que hacerlo. Bueno, ahí es cuando uno ve eso. Hoy en la actualidad, hablando de los que supuestamente obedecen a Dios o siguen a Dios, es objeto de burla ver, sinceramente, es un objeto de burla, no que uno se carcajee, no que uno se burle, simplemente el acto mismo, la escena aquella parece una ironía de estar escuchando, simplemente ponerle atención a una serpiente, que la serpiente te diga lo que tienes que hacer, que la serpiente te interprete la palabra de Dios, que la serpiente te diga, no, mira, Dios quiso decir esto, pero realmente va a pasar esto. O sea, es una burla para aquella persona que desobedece a Dios, al que lo hizo, y obedece a la creación que Dios hizo también. Hoy vemos cómo se repiten esos cuadros irónicos completamente, donde el hombre, aunque claramente vemos que no es, en esto que voy a decir, no es de la iglesia de Cristo, pero obedece a algo que no habla, obedece a una imagen cuya imagen no puede hablar, no puede pensar tampoco, porque es una imagen inanimada. Pero nada más porque otro hombre le dice que esa imagen dice esto, aquel hombre obedece. Y eso sigue siendo una ironía para él mismo. O sea,
Tú eres el objeto de burla. Aquel que crees en eso, aquella mujer que creyó lo que la serpiente le dijo, tú eres el objeto de burla. Si estuvieran en el mundo actual, si en ese tiempo hubiera más seres humanos, si en ese tiempo ya estuviera la palabra bullying o burling, todos contra Eva. Oye, Eva, ¿cómo es posible que le hayas hecho caso a la serpiente? O sea, ¿de dónde está tu razonamiento? ¿Por qué le haces caso a esa serpiente? Pero a veces sigue repitiéndose lo mismo con aquellos que siguen creyendo que obedecen a Dios y obedecen ahí la imagen que no habla. Pero otro hombre dice que esa imagen dice eso y lo hacen. Nosotros también en ocasiones caemos en esa misma situación. Estamos hablando de aquí del pueblo de Dios, que por algo que nosotros creemos, sentimos, que se nos habla o se nos dice o que obedecemos, y que va contrario a lo que es la palabra de Dios y desobedecemos a Dios. Eso, vuelvo a mencionarlo, no encuentro una palabra más precisa, pero al menos creo que sí puede ser algo irónico para el hombre mismo o para la mujer misma o para el miembro mismo o para el que es del pueblo de Dios, que obedezca a algo que no tiene razonamiento, a algo que no es vivo por sí mismo y desobedezca a Dios. Por eso es que hay desobediencia a Dios. Y aquellos que desobedecen a Dios no entrarán al reposo de Dios. Y a Eva y a Adán pues los expulsaron. Las expulsaron de aquel jardín del Edén donde tenían todo. Dice, ni trabajaban los hombres. Y luego dice la Biblia que todo se regaba con un vapor que salía de abajo. El cuadro aquel de la vida, pues una vida tranquila, ya estando en el reposo. Pero por desobedientes a Dios fueron expulsados de ahí. Por eso Dios dice, ¿quiénes son los que no entrarán a su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Empezando por su primera creación humana y siguiendo por todo su pueblo. Estamos hablando del pueblo de Dios. Otra cosa por la que se desobedece a Dios en la actualidad es por seguir al hombre. Cuando se sigue al hombre y que el hombre da lo contrario a lo que dice Dios y se sigue, se desobedece a Dios. Ya entrando en lo que es a quien se está refiriendo Dios, yo quise meter eso de Adán porque también ahí fueron desobedientes y también ahí fueron expulsados, para que en un momento dado nosotros no caigamos en esa situación de seguir a algo o de escuchar algo o de obedecer a algo que no es Dios. Y eso podría ser para nosotros una ironía, o nosotros ser la ironía de la propia vida. Bueno, otra cosa es por seguir a Dios. En el libro de Números, capítulo 13, para que veamos esta generación que no entrarán al reposo de Dios. En el libro de Números, capítulo 13, la historia nos enseña de que habían ido a examinar la tierra de Canaán 12 espías, uno por cada tribu, 12 tribus, uno por cada tribu. Por 40 días anduvieron examinando aquella tierra. Cuando venían, todavía tengo aquí en la mente cuando nos ponían a dibujar en la escuelita que nos daban un cuadro, una hoja, donde venía, me imagino que era Josué y Caleb cargando un sarmiento, un racimo de uva, que no podían, traían en un palo porque no podían, porque era una tierra realmente muy productiva, la tierra de Canaán. Bueno, la historia dice que anduvieron 40 días examinando la tierra de Canaán, viendo las maravillas que había en esa tierra. Veían los frutos, aquellos tan grandes, venían aquellos frutos, aquellos tan hermosos. Pero después de 40 días de andar examinando ahí lo que era la tierra de Canaán, llegan, bueno, eso que les estaba mencionando dice el versículo 23, llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. ¿Cómo estaría aquel sarmiento? ¿Cómo estaría aquel racimo pues de uva? Enorme, gigante, que no podía ni siquiera cargarlo, tuvieron que meter un palo para poder traerlo. ¿Cómo sería productiva aquella tierra? Pero ¿qué pasó? Ya estaba todo listo, ya estaban ahí para poder subir y tomar aquella tierra. Pero ¿quién escuchó a esa generación? Escucharon y siguieron al hombre, porque 2 espías, que fue Josué y Caleb, decían que sí, vamos, está entregada la tierra, podemos conquistarla.
pero 10 espías dijeron que no. Y mintieron en cuanto a lo que vieron. Echaron mentira a todo el pueblo. Pero también el pueblo tiene la culpa porque obedecieron a 10 en vez de a 2. Siguieron más la corriente que a los 2 que decían que no es cierto lo que dicen ellos, ¿por qué mienten? Pero no podía Josué y Caleb con todos aquellos 10. Y todo el pueblo, toda aquella generación que salió de Egipto, obedecieron y siguieron a estos 10 que les dice ahí en Números, capítulo 13, versículo 31 en adelante. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecimos a ellos. Dice estas 10 personas, estos 10 espías, por mencionarlo así, porque Dios los mandó a examinarlo, y dice: no, aquella tierra es imposible, no vamos a poder. ¿Y qué hizo todo el pueblo? Obedecieron y siguieron a estos 10. ¿Por qué desobedecieron a Dios cuando Dios les había dicho que subieran y tomaran Canaán? Que iba a expulsar ya al Jebuseo y a todas las tribus que había allí para que las tomaran, pero desobedecieron. Y Dios se molesta con la desobediencia de sus hijos. Dios se molesta con la desobediencia de su pueblo. En este momento, en la actualidad, es la iglesia de Cristo, que somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios, pero Dios nos da una indicación, y si nosotros, en vez de hacer esta indicación, obedecemos al hombre mismo, que también es hombre de Dios, pero que nos dice: no, mira, es que es muy difícil. En la mañana hablábamos de aquellos que difaman, de aquellos que dicen que el camino es tortuoso, que el camino es complicado. Mencionábamos esos, que aquellos que falsean eso es porque están desaprobando lo que es el camino de Dios. Hoy aquí vemos que estas 10 personas, estos 10 hombres bajaron y dijeron: ¿saben qué? Allá se los comen, allá se los tragan, allá son gigantes, allá no podremos, allá somos como langostas. ¿Para qué nos vamos? ¿Para qué subimos? Y el pueblo de Dios obedeció a esos 10 hombres y desobedeció a Dios completamente, cuando Dios les había dicho que subiesen y tomaran la tierra prometida. Y sigue pasando, lamentablemente, sigue pasando como a veces nosotros mismos seguimos al hombre y no a Dios. Puede ser. Hay indicaciones en la palabra de Dios, indicaciones como aquella que dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y a veces uno escucha a hermanos, miembros o que son de parte de Dios, tergiversando el mandamiento, diciendo: no importa con que no vengas el miércoles, viernes o un día o el domingo en la tarde, con que vengas el domingo en la mañana es suficiente. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Por qué se modifica ese mandamiento de Dios? ¿Por qué lo cambian? ¿Por qué? Y luego aparte, ¿por qué lo obedecen? ¿Por qué nosotros mismos obedecemos al hombre y no obedecemos a Dios? En su palabra, en su texto, en la obra inspirada. Porque cuando uno desobedece a Dios y sigue obedeciendo al hombre, el hombre que viene y se para aquí, yo por eso les digo: abran la Biblia, hermanos. Lo que dice aquí, no lo que digo yo, lo que dice aquí es lo que se tiene que hacer, lo que se tiene que obedecer. Porque yo me puedo equivocar, pero si ustedes me siguen, pues entonces todos vamos juntos. Por eso Pablo le dice a Timoteo: cuídate, ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas, porque haciendo eso te salvarás a ti y a todos los que te escuchen, a todos los que te oyeren. Así que si yo me paro aquí, me planto aquí y empiezo a cambiar el mandamiento de Dios, empiezo a disimular o empiezo a hacerlo distinto el mandamiento de Dios, y ustedes obedecen lo que yo digo, estamos desobedeciendo a Dios, y todos somos desobedientes a Dios, y nadie vamos a entrar a lo que es el reposo. ¿Por qué obedecemos más al hombre que a Dios? Porque los mandamientos del hombre son más sencillos, los mandamientos del hombre son más fáciles, los mandamientos del hombre tienen más confort, no implica más trabajo, no implica que estemos aquí, porque uno ha escuchado eso, y no nomás aquí en la iglesia, en muchas partes donde se reúne la iglesia de Cristo, siempre, no sé por qué enseñan que no importa que no vengas entre semana, con tal de que no vengas el domingo es suficiente. La Biblia no menciona así, la Biblia no lo dice así, la Biblia, la palabra de Dios no menciona eso, uno lo ha cambiado. Entonces uno dice: bueno, escucho al hombre,
si Dios me culpa, el hombre me dijo, el hombre que tú enseñaste, Dios, eso fue lo que me dijo. Pero sabemos que no vamos a hacer, o que eso no es válido ante Dios, porque tenemos que conocer la palabra y tenemos que obedecer a Dios. Dice ahí en el libro de Números, capítulo 14, versículo 34 al versículo 35, para ver cómo Dios dice, o cómo Dios menciona aquella generación que no lo obedece Él y obedece al hombre. ¿Cómo Dios me puede decir a mí, si yo, conociendo lo que la Biblia dice, pero si viene un hombre y me la interpreta de una manera que me guste más a mí, o a mis gustos, o a mis preferencias, y obedezco a eso, y no lo obedezco a Él, Dios me dice de esta manera? Allí en el libro de Números, capítulo 14, en el versículo 34 y 35, dice la Escritura: conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, uno por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y allí morirán. A esta multitud perversa. O sea que si yo conozco el mandamiento de Dios, yo conozco la palabra de Dios, pero no sigo a Dios, sigo al hombre que me dice, Dios quiere que lo hagas así, o Dios pide que hagamos esto, aunque no sea lo que Dios quiere, y yo obedezco al hombre porque me conviene, porque es más conveniente seguir al hombre, porque es más fácil, y a lo mejor porque a lo mejor somos empáticos en ideas, así que sigo al hombre, pero Dios como me dice que soy un perverso por haber desobedecido a Él y obedecer al hombre. El hombre siempre nos va a llevar a lo que es lo contrario a Dios, lo que es el hombre. Por eso tenemos que obedecer siempre a Dios. Ahora estamos viendo lo que le pasó a esta generación, por lo cual dijo Dios, no entrarán en mi reposo. Y no nomás así lo dijo con esas palabras, lo dijo en voz clara, en voz fuerte, porque dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, por obedecer al hombre. ¿Y qué le pasa a aquellos que pervierten la palabra de Dios? ¿Qué le pasa a aquellos que cambian el mensaje? ¿Qué le pasa a aquellos que modifican los mandamientos de Dios? La ofrenda es un mandamiento, no es para el que trabaje o para el que no trabaje, es un mandamiento. La ofrenda es para todos. Pero si yo digo, si alguien me dice, hermano, es que pues yo no puedo ofrendar, y yo con tal de que siga en la iglesia, le acomodo para su manera, entonces, ¿a mí qué me puede pasar por cambiar la palabra de Dios? Dice adelante en el libro de Números, capítulo 14, versículo 36 en adelante, vemos el destino, vemos lo que le pasó a aquellos 10 espías que tergiversaron, que cambiaron y que dijeron lo contrario a lo que la tierra de Dios había prometido. Dios había prometido una tierra donde fluye leche y miel, una tierra productiva. Eso es lo que Dios había dicho. Esta tierra de Canaán es productiva. Pero llegaron estos días y dijeron, no, esa tierra es complicada, esa tierra hay gigantes, en esa tierra somos como langostas, en esa tierra se los tragan vivos, ¿a qué vamos? Aquí nos quedamos mejor. Y eso fue lo que hicieron ellos, pero esto fue lo que les hizo Dios. Dice ahí, Números capítulo 34, 36 en adelante, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. De ahí, aquellos que damos una enseñanza bíblica, tiene que ser una enseñanza como Dios lo menciona. Puede ser muy molesta para quien lo escucha, pero yo tengo que protegerme a mí mismo, tengo que cuidarme a mí mismo, porque obviamente la palabra de Dios dice que es dura, que es más cortante que una espada de dos filos. Cuando escuchamos palabra de Dios nos va a lastimar, nos va a herir, y uno sabe, cuando uno está aquí hermanos, uno sabe lo que uno está diciendo, conociendo un poco de la vida, a menos de lo que estamos aquí. Uno sabe que esas palabras para cierto hermano y cierta hermana le van a doler muchísimo. Uno lo sabe por lo poco que nos conocemos. Pero uno dice, bueno, pero pues es palabra de Dios, no lo puedo usar, no la puedo cambiar, no la puedo modificar, no la debo de modificar, porque de que uno la puede modificar, sí. Pero uno no debe hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que dice la Biblia. Estos 10 espías cambiaron la verdad de Dios,
Si Dios había dicho, vayan y tomen esa tierra, ellos vienen y dicen, no, sabes que esa tierra es muy difícil, es muy complicada. Hombre, Dios les está diciendo, ¿cómo van a hacer más que Dios? Modificaron esto y ¿qué fue lo que les pasó? Murieron de una plaga. Y uno dice, yo si enseño la palabra, yo no quiero que me pase una plaga, una enfermedad o algo por haber falseado la palabra de Dios. Así que, ¿por qué se desobedece a Dios? Por seguir al hombre. Nosotros en la iglesia de Cristo seguimos al que siendo Dios se hizo hombre. A Él sí lo seguimos y luego volvió nuevamente a su deidad. A ese al Señor Jesús. Pero no sigamos al hombre. Sea el hombre quien sea el nombre más prominente de la iglesia, el mejor para uno. Si es contrario a lo que dice la palabra de Dios, es necesario obedecer a Dios primeramente. ¿Qué le dijeron los apóstoles en el concilio por allá en el libro de Hechos capítulo 5? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por ello, cuando se obedece al hombre, se desobedece a Dios y a Dios le molesta. Por eso dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Molesto Dios? Claro que está molesto. Pues si nosotros nos molestamos con nuestros hijos, porque les decimos, ¿sabes qué? Pinta esta raya así en línea recta cuando estás pintando la casa, porque quiero que haya una división de colores. Pero llega un amigo y le dice, es que sabes que se ve más bonita curviada. Y dice, sí, cierto, mejor la voy a pintar curviada. Llega el papá, ¿a poco no nos va a dar coraje, enojo? ¿Por qué le haces caso más a él que a mí? Que yo te mantengo, que te sostengo, que estás en mi casa. Bueno, vete con él. Es lo mismo Dios. Dice, yo te di la vida, yo envié a mi hijo para que me obedezcas a mí, no al hombre. Otra de los motivos o de las causas, que son tres nada más, por ironía, por seguir al hombre, la otra es por miedo. La otra razón es por miedo. Ahí estamos en el libro de Números, capítulo 14, versículo del 1 al 4. Aquellos vienen y les cuentan, les cuentan, no, que nos tragan, no, que somos como langostas. Les metieron y les infundieron miedo, pavor, les infundieron pavor aquella generación perversa por haber desobedecido a Dios. ¿Por qué desobedecemos a Dios? Por miedo, tenemos miedo. Dios nos dice, habla de mi palabra. ¿Y por qué no hablamos? ¿Por miedo? No por vergüenza, es por miedo. Nosotros vamos a hablar porque Dios nos va a hacer hablar. Nosotros vamos a venir aquí porque Dios nos va a hacer venir aquí. Pero si nosotros no obedecemos a Dios porque tenemos miedo de la sociedad, de la familia, del enemigo, de cualquier cosa, de cualquier situación, de cualquier ser, de cualquier persona, y lo estamos desobedeciendo a Dios por ese motivo, entonces dice Dios, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo porque me están desobedeciendo. Porque tiene que haber miedo en ustedes. Si ustedes cuando fueron bautizados recibieron el Espíritu Santo, dice que no recibimos un espíritu de cobardía, sino de valentía, de justicia y de dominio propio. Bueno, de dominio propio, ¿verdad? No dice de valentía, pero en el miedo tenemos un dominio propio que podemos dominar aquel temor, aquel miedo que la propia sociedad puede infundir, que aquel grupo de amigos pueda meter en nosotros, porque dicen, ¿sabes qué? Somos un grupo de 10, tenemos WhatsApp, vamos a ir a tal parte, pero si eres cristiano, si eres cristiana, no te queremos. Entonces uno dice, oculta uno el cristianismo porque tengo miedo de que ser excluido de ese grupo al cual yo quiero ser. Pero hay que entender una cosa, hermanos, estamos en un grupo especial, en un grupo privilegiado, estamos en un grupo de los santos, de las estrellas del cielo, que a vida eterna van a perecer, que a perpetua eternidad, dice, van a estar, o vamos a estar gozando, no a perecer. Dice el libro de Daniel, que los cristianos somos como estrellas en el cielo para alumbrar perpetuamente. Sí, tal vez un grupo de amistades, sí, tal vez un grupo de personas, sí, tal vez un grupo de alguien, a lo mejor me llama la atención por lo que están haciendo, pero me debe llamar más la atención este grupo, porque este grupo es la familia de Dios. Me debe llamar más este grupo, porque este grupo va a estar en el cielo y yo quiero estar aquí, quiero pertenecer a Dios. Pero a veces tengo miedo de esas cuestiones, a veces tengo miedo de papá, de mamá, de la misma sociedad que me empieza a cuestionar si soy cristiano o no. Esta perversa generación tuvo miedo cuando les dijeron todos ellos y se soltaron a llorar, dice la palabra de Dios en Números 14 del 1 en adelante, dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Tanto fue su temor, su miedo, su cobardía que estaban sufriendo, teniendo, que lloraron. Fíjense, en vez de estar alegres porque habían salido de esclavitud de Egipto,
vieron las obras de Dios, vieron cómo Dios abrió el mar rojo con su poder infinito, vieron la nube, vieron aquel remolino de fuego que estaba entre los egipcios y estaba entre el pueblo de Dios. Ya estaban a pasos, a milésimas, ya estaban prácticamente para entrar a una tierra que ellos no habían trabajado, una tierra que ellos no habían hecho nada para tenerla, para poseerla. Pero nada más porque vienen 10 personas y les contaron algo distinto, empezó el miedo con ellos. Es algo parecido a lo que decíamos en la mañana. Cuando alguien desaprueba el camino y nos empieza a decir, no, mira la iglesia, vas a tener problemas, mira esto y lo otro, nos empiezan a bajar el ánimo. Pero ahí requiere nosotros a quién vamos a obedecer. Si aquel que está hablando por experiencia propia o personal, o a Dios mismo que nos dice, el cielo es grande, el cielo es infinito, la eternidad tú la puedes gozar. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Si después decimos, bueno, voy a la iglesia, voy a tener problemas, no es cierto. Eso es algo que está equivocado, es erróneo. Pero no debe haber miedo en nosotros, porque tenemos un espíritu de dominio propio. Tenemos que dominar aquellas cuestiones, aquellas emociones que pueden perturbar nuestra obediencia a Dios. A veces nos dicen, es que no te entregues tanto al camino. ¿Por qué no? Dios quiere que nos consagramos. Entre más consagrados, menos estamos expuestos al pecado y al fuego eterno. Tenemos que estar, si es posible, o debería ser posible, que abriendo nuestros ojos, nuestro pensamiento es Dios, y al cerrar los ojos, todo en ese lapso fue Dios es mejor. Y vamos a estar mucho mejor nosotros. Dejemos de escuchar a aquellas personas que quieren infundirnos miedo, que nos dicen, es que tanto leer la Biblia, tanto escuchar, eso te está dañando. Eso es algo equivocado, es algo erróneo. Y que lo único que hace es meternos miedo, meternos duda, meternos tal vez incredulidad. Y si a lo mejor es cierto, mejor me la voy a llevar tranquila. No, ¿cuál tranquila? Hay que entregarnos más a Dios. Ellos dicen que toda la noche estuvieron llorando, dice. Luego dice el versículo 2, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿Dónde está la espada? ¿Dónde van a caer por espada? ¿Dónde van a ser sus hijos por presa? Si no hay una trampa ahí, si no están viendo el ejército que tiene las espadas y que dicen, aquí los esperamos israelitas. ¿Dónde? Fíjense, tanta imaginación. Nada más por la propia imaginación de ellos tenían miedo. En algo que ni siquiera habían visto. Porque no dijeron ellos que había grandes ejércitos con espada. Dijeron, hay unos gigantes y hay esto. Pero ya ellos se imaginaron otras cosas. Dijeron, no, irán nuestros hijos, ¿qué les va a pasar? ¿Qué les van a hacer? Pero ese fue un miedo infundado en ellos mismos, imaginativo de ellos. Porque entrando a la tierra prometida iban a gozar, iban a disfrutar. Pero les entró más el miedo por lo que oyeron que lo que Dios les había dicho. Por eso Dios se molestó tanto con esta generación, porque obedecen más al hombre, siguen más al hombre. Es una ironía también obedecer al hombre que obedecer al que nos dio la vida, al que nos creó, al que envió a su Hijo para morir en la cruz para que tengamos perdón de pecados y la salvación y la vida eterna. Es una ironía para mí personal, y yo estoy obedeciendo al hombre y dice, mira, Dios quiere esto, cuando Dios me dice en su palabra, quiero esto. Y uno sigue al hombre, entonces uno se mete o se llena de temor imaginativo, y esto es lo que pasa. ¿Dónde están las espadas? Tampoco estás viendo que a tus hijos los van a agarrar. ¿Por qué ves así? ¿Por qué esa multitud veía eso? ¿Por qué se imaginaba eso? ¿Por qué creía eso? Porque tenía miedo. No confiaba, no confió plenamente en Dios. Dice el versículo 3. ¿Y por qué? Bueno, ya lo leímos. Dice el versículo 4. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Se querían volver a Egipto. Vamos a designar a alguien para que nos lleve. Ese designado ya está. Es el enemigo. Es el diablo, es Satanás. Si uno se quiere volver a Egipto, ya está designado. Ya está nombrado. Alguien lo quiere invocar, pues se va uno al mundo. Se va uno al pecado, se va uno a la perdición. Sería todavía más catastrófico si lo que estamos viendo, la desobediencia a Dios, que es una ironía, por haber obedecido a algo que no tiene razonamiento, que la desobediencia a Dios es por seguir al hombre y que la desobediencia a Dios es por miedo, pero todo va a depender de qué es lo que queremos nosotros. No nos dejemos manipular por nadie, no nos dejemos que alguien nos mueva la mente, no nos dejemos que nadie nos quite de la firmeza en la fe que tenemos, en la obediencia
con toda la confianza y la plenitud en Dios. Si Dios me dice algo, es por mi bien. Si Dios permite algo en mi vida, es por mi bien. Porque luego no falta por ahí el familiar, el conocido. Mira, y eso que eres cristiana, y eso que eres cristiano y lo que te pasa. Pero que no nos muevan esa manipulación mental. Porque la Biblia dice que todos los que amamos a Dios, todas las cosas son para bien. Y Dios nos da lo que nos hace falta. Dios nos da lo que es bueno para nosotros. Hay que pensar eso. Dice Dios en su palabra: si ustedes, siendo hombres malos, dan a sus hijos cosas buenas, porque ¿quién le pide un pan y no le da una piedra? Mucho más Dios, que es mucho bueno, os dará a todos el Espíritu Santo. Dios nunca nos va a dar algo equivocado. Dios nunca nos va a dar algo que nos haga daño. Dios nunca nos va a dar algo que nos perjudique. Dios nos va a dar siempre lo mejor para nosotros. Pero no hay que movernos de nuestra mente, de nuestra fe, de nuestra confianza, de nuestra esperanza en Dios. Firme siempre, hermanos. Y no hay que desobedecer a Dios, porque si lo desobedecemos, Dios dice: juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Así que Dios nos invita en esta tarde a que sigamos obedeciendo a Dios y que podamos oír aquellos murmullos, aquellas cuestiones que hablan en contra de la palabra de Dios, y decir: no, yo al único que obedezco y al único que sigo es a mi Señor y Salvador Jesucristo, que me conducirá a la presencia misma del Padre. Dios los bendiga a todos. Amén. Amén. Buenas tardes. Vamos a entrar un himno de alabanza antes de invitar a nuestros hermanos que faltaron. Himno número 184. Himno número 184, que se titula Hubo quien por mis culpas. ¿La tenemos? Himno 184. ¿La tenemos? Vamos a cantar. Hubo quien Por mis culpas muriera en la cruz, aún indigno y vil como soy. Soy feliz, pues su sangre vertió mi Jesús, y con ella mis culpas borró. Mis pecados llevó, en la cruz do murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante, cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón. Y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó, en la cruz lo murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Este anhelo en su cruz mi pecado clavó. Mis pecados llevó, en la cruz do murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz.